Hola, hoy nos encontramos para trabajar con tercer año de secundaria en la asignatura de lenguaje, un tema muy importante. ¿Recuerdas en la clase anterior cuando nosotros trabajamos sobre los relacionantes? Correcto. ¿Cuál fue el primer tema que trabajamos ahí? Las preposiciones. Muy bien, pero tú en tu libro, en la página número 133, vas a encontrar otro tema más. Dice preposición y correcto. ¿Cuál es? A ver, la conjunción. Muy bien. ¿Crees tú que la conjunción es igual que la preposición? ¿O sirven para unir palabras? ¿Son conectores, enlaces, nexos? Ajá. ¿Acaso también su definición tendrá que ver con los criterios semántico, morfológico, sintáctico, lexicológico? ¿Sí? A ver, vamos a ver qué descubrimos entonces el día de hoy, y de esa manera estamos terminando la complementación de este tema, ¿sí? Que se encuentra en la página número 133 de tu libro, pero específicamente nos centramos en la página 134, donde dice: para definir a la conjunción debemos seguir los siguientes criterios, debajo de nota. Aquí nosotros lo definimos de la siguiente manera. A ver, dice: ¿qué es la conjunción? Es un interrogante que siempre nos hacemos cuando empezamos un tema, como el verbo, el adverbio, el adjetivo, el sustantivo, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿Qué es un texto? Exacto. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta que tenemos a este interrogante. Se dice que la conjunción son palabras invariables que carecen de significado concreto, pero sirven para enlazar dos palabras de la misma clase. Correcto. ¿Qué más podemos encontrar? También se dice que es un enlace que puede relacionar palabras dentro de una oración. Ajá, entonces las conjunciones vienen con ideas de correcto. El primer ejemplo dice camisa y pantalón. ¿Cuál es la conjunción aquí? El que está de negrito. Y, ¿qué idea nos da? Unión. Camisa y pantalón. Muy bien. El segundo, caliente o frío. Aquí es una unión. No, es una elección. Aquí nos preguntan, ¿cuál es la conjunción aquí? O. Y nos preguntan si queremos caliente o lo queremos frío, ¿verdad? Ah, profesor, entonces aquí y, o mejor dicho, la conjunción es y la conjunción o, ¿indican cosas distintas? Correcto, exacto. Indican cosas distintas. Seguimos. A ver. Ahora, ejemplos. Tenemos, dice, trabaje y estudie en la sala. ¿Es una unión? La conjunción y une a dos verbos. ¿Cuál es el verbo? Trabajar y estudiar. Siguiente. No sé si el examen será hoy o mañana. Aquí la conjunción o une a dos adverbios. ¿Cuáles son? Hoy, mañana. Papá compró un carro y una moto para mí. ¿Cuál es la conjunción aquí? Y. ¿Qué une a dos sustantivos? ¿Cuál es? Carro y moto. No sé si es pánico o terror lo que siento. ¿Cuál es la conjunción aquí? O. ¿Y qué nos expresa? Une a dos sustantivos abstractos. ¿Cuál es? Pánico, terror. Muy bien. Entonces, las conjunciones sirven para enlazar, para unir, para anexar, pero también indican algo. ¿Vamos entendiendo? Correcto. Seguimos. A ver. Ahora veremos la conjunción según los criterios. Primero, sintácticamente, se dice que la conjunción es un nexo coordinante, es decir, relaciona dos o más palabras o grupos de palabras del mismo nivel sintáctico, aunque también puede subordinar a un verbo o a otro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sintácticamente la conjunción es un nexo. Va a servir de enlace. Va a servir para unir dos palabras. Y de esta manera, ¿qué es lo que nos va a entregar? Una relación mostrándonos la unión o el enlace que hay entre dos palabras o grupos de palabras. Pueden pertenecer al mismo nivel sintáctico, como lo dice el concepto. Ejemplos. Carlos y Manuel juegan fútbol. Aquí el nexo es coordinante. ¿Por qué? Porque esta conjunción pertenece a ese campo. Que seas feliz aunque no sea conmigo.
Aquí es una conjunción coordinante, porque aunque no pertenece a las conjunciones coordinantes, sino a las subordinantes, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora, más adelante, ¿sí? Continuamos. Semánticamente, la conjunción, perdón, es una categoría que señala oposición, causa, condición, adición, etc. Aunque sí puede expresar una idea sobre el tipo de relación que establece. A ver, vamos a ver ejemplos. Tenemos idea de condición. Si me escuchas, podría explicarte qué pasó. Idea de unión, chocolates y caramelos. Idea de opción. ¿Quieres té o café? Ajá, son tres conjunciones distintas. Conjunción condicional, conjunción en este caso y de unión son copulativas y la opción o es elección, ¿verdad? Muy bien, a ver, vamos a ver. Seguimos. Morfológicamente, se dice que la conjunción es una categoría invariable, es decir, no va a variar, va a ser único, ya que no presenta los accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Género, número, tiempo, persona, modo y aspecto, ¿no? Los que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Muy bien. Y por último, lexicológicamente, la conjunción es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque no va a permitir crear otras palabras. Es decir, en teoría, ya que no se crean más conjunciones. ¿Sí? Ok, hasta aquí hemos estudiado lo que es los criterios. A ver, continuamos. Clase de conjunciones. Dentro de las clases de conjunciones nosotros vamos a encontrar, según su estructura, las conjunciones simples o las conjunciones conjuntivas o las locuciones conjuntivas. Y según su significado y función, encontramos las conjunciones coordinantes, te suena esa palabra, ¿verdad? Y las conjunciones subordinantes. A ver, vamos a ver en qué consisten las conjunciones simples. Veamos. Según su estructura, las conjunciones simples son aquellas que presentan un lexema, es decir, una sola raíz. Estos son pero, si, entonces, más, luego, porque, etc. Y las ejemplos tenemos: utilizarás ahora la laptop, luego tu hermano. Utilizarás ahora la laptop, luego tu hermano. No iré al cine porque estoy castigado. ¿Te das cuenta? Entonces, estas conjunciones son simples porque solo tienen un solo lexema, es decir, una sola palabra, ¿sí? Muy bien. Siguiente, conjunciones o locuciones conjuntivas. Aquí, están compuestas por más de un lexema o una raíz. ¿Cuáles son estas conjunciones? Por lo tanto, en consecuencia, desde luego que, es decir, sin embargo, luego que, etc. A ver, ejemplos. Tenemos: toda la mañana has estado jugando, por lo tanto, amanecerás haciendo tus tareas, ¿verdad? Siguiente. Según su significado y función, tenemos las conjunciones coordinantes. ¿Cuáles son esas conjunciones? Aquí tenemos las copulativas. ¿Qué nos indican las copulativas? Unión. ¿Cuáles son estas conjunciones? Y, en, ni, que. Ejemplo: no come ni deja comer. Es de unión. Disyuntivas: opción, elección. ¿Cuáles son? O, u, o bien. Ejemplo: o bailas o cantas. Es decir, no haces las dos cosas, sino una de las dos. Conjunciones adversativas. ¿Qué es lo que hacen? Indican dificultad u oposición. Pero, más, si no, sin embargo, sino que, no obstante. Ejemplo: te extraño, pero no te amo. ¿Sí? Ok, seguimos. ¿Qué otras conjunciones más encontramos? Tenemos las hilativas o las consecutivas. Ellas nos indican consecuencia. Luego, pues, entonces, con qué, así que, por lo tanto, en consecuencia. Ejemplo: estoy ocupado, así que tendrás que ir a comprar. Siguiente, las explicativas. Ellas aclaran o explican algo. Ejemplo: es decir, o sea, vale decir, esto es. Ejemplos:
los hombres son omnívoros, es decir, comen de todo. Distributivas, ellas indican distribución. ¿Cuáles son? Por ahora, bien, bien, ya, ya. Ejemplo, ya canta, ya baila. ¿Sí? Esas son las conjunciones coordinantes. Seguimos. Ahora tenemos las conjunciones subordinantes. ¿Cuáles serán estas conjunciones? Las causales o las causal. ¿Qué explican? Causa. ¿Cuáles son? Pues, porque, puesto que, supuesto que, ya que, como, perdón. Ejemplo, vine porque me lo pidieron. Otro ejemplo, no iré, pues tengo que ordenar mi cuarto. Y otro ejemplo, como no hizo la tarea, será castigado. Conjunciones condicionales. Estos tipos de conjunciones explican condición. Ejemplo, ¿o cuáles son? Sí, pero sí, si no, siempre, que, con tal que. Ejemplo, tenemos, lo haré siempre que pueda. Si me quieres, vendrás. Me portaré bien con tal de ir a la fiesta. Seguimos. ¿Qué otras conjunciones subordinantes más encontraremos? Tenemos las concesivas. Ellas indican una dificultad. ¿Y cuáles son estos tipos de conjunciones? Aunque, por más que, bien que, así, a pesar de que. Ejemplo, tengo que hablar con ella, aunque sea por última vez. Otro ejemplo, no iré, aunque me ruegues. Y otro ejemplo, no te haré caso, así llores. Otro tipo de conjunción subordinante, las consecutivas. Ellas indican consecuencia. ¿Cuáles son estos tipos de conjunciones? De tal modo que, de tal manera que, tanto, tan, tal. Ejemplo, nos agradó tanto el discurso que nos convenció. Otro ejemplo, lo golpeó de tal modo que tuvo que ser internado en el hospital. ¿Sí? Otro tipo de conjunción subordinante tenemos las de finalidad. Ellas indican una finalidad, como su propio nombre lo dice, un fin. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con objeto de qué? Ejemplo, esfuérzate a fin de que logres tus metas. Otro ejemplo más, Miguel estudia mucho con el fin de que apruebes esa materia. Modo o modal, este tipo de conjunción indica la idea de un propósito. Ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo qué? Tal como, según. Ejemplo, puedes hacerlo como prefieras. Otro ejemplo, irás de paseo según tus calificaciones. Seguimos. Y por último tenemos las conjunciones subordinantes comparativas. Ellas establecen o indican una comparación. Ejemplo, o cuáles son esas conjunciones. Como, más que, menos que, igual que, tal como, tan como. Ejemplo, Ramón es más gracioso que yo. Luisana es menos traviesa que Julia. Él es tan responsable como ella. Muy bien. Esos son entonces los tipos de, en este caso, conjunciones que hemos trabajado el día de hoy. Primero, los coordinantes, luego los subordinantes, los simples y las locuciones conjuntivas, ¿sí? Y en cada una de ellas hemos visto los tipos de conjunciones. Unas que nos indican unión, elección, otras consecuencias, finalidad y etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a resolver los ejercicios que se encuentran en la página de tu libro, número 136, resolviendo en clase, hasta la 137, ¿sí? Ok, ¿listos? Listos, muy bien. Pero ya nosotros hemos desarrollado en la clase anterior ejercicios de preposición, porque se encontraban aquí también en este tema. Entonces nosotros empezamos desde la página 137, ¿sí? Con el número 11. ¿Estamos de acuerdo? 11. ¿Qué nos dice el ejercicio 11? ¿Listo? Ya te ubicaste, libro, página 137 de la asignatura de lenguaje. De la 1, resolviendo en clase, de la 1 hasta la 10 son preposiciones y eso lo desarrollamos en la clase anterior.
del ejercicio número 11 hacia la 15 son conjunciones. Es el tema que estamos desarrollando el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Ok, empezamos entonces. 11. ¿Qué alternativa presenta una conjunción copulativa? ¿Recuerdas cuáles eran las conjunciones copulativas? Sí, sí las recordamos. En este sentido, ¿cuáles son? A ver. I, ni, que. Muy bien. A ver, dice, pero no es, no obstante, no es, o tampoco, me suena, sí, no es, la de. Muy bien, marco la respuesta de dentro. 12. ¿Qué me dice la 12? A ver, dice, ¿qué alternativa presenta una conjunción disyuntiva? Las conjunciones disyuntivas son o, u o bien, o, u o bien. A, y, no es, B, luego, tampoco, C, aunque, menos, D, como, menos, E, u, sí, la E, marcamos la E. Muy bien. 13. ¿Qué alternativa presenta correcto o correctamente el uso de la conjunción copulativa? Recuerda, las copulativas son i, ni, que. Su propuesta fue improvisada e inexacta. Suena bien. Él, ella tienen un negocio en común. No, no es él, ella, es él y ella. Ahí sí puede ir ahí, pero no es. C, ojo, pestaña, ceja negros. No, tampoco. D, pagué el agua, la luz, menos. Alemanes y ingleses se amistaron. No, y no es. Entonces, ¿cuál suena mejor? La A. Entonces la respuesta es la A aquí en la 13. Muy bien. 14. ¿Qué alternativa presenta uso incorrecto de la conjunción? Raúl y Ronald son los mejores del salón. ¿Está correcto? Esperamos o ordenamos. No, no van dos o juntas. Véndeselo o regálaselo. Está correcto. Mi hermana y consejera siempre me ayuda. También está correcto. Tendremos que elegir entre Vanessa o Daniela. También está correcto. ¿Cuál? La B. Esperamos o ordenamos. No es, sería esperamos u ordenamos. Muy bien, la B. 15. En la oración. A ver. Tendremos que elegir entre un juego, espacio, helado. La conjunción que completa el enunciado es o, luego, pero, sí, y. A ver, tendremos que elegir entre un juego o helado. ¿Suena bien? Tendremos que elegir entre un juego, luego helado. No. Tendremos que elegir entre un juego, pero helado. No. Tendremos que elegir entre un juego, sí, helado. Tampoco. Tendremos que elegir entre un juego y helado. Tampoco. La A, o helado. Muy bien. 15. Correcto. Ya hemos completado los ejercicios de resolviendo en clase. Ahora entramos a reforzando lo aprendido. ¿Sí? Empezamos con el ejercicio número 4. ¿Listo? Página número 138. Ejercicio número 4. ¿Qué clase de conjunción es sino? A, disyuntiva, copulativa, concesiva, condicional o adversativa. Es condicional, marcamos la D. Muy bien. 5. ¿Qué alternativa presenta uso correcto de la conjunción disyuntiva o? A ver, vamos a ver, ¿cuál es la correcta? ¿Prefieres el pollo guisado o horneado? No, no es. Errado. Ninguno cantará o orará. Tampoco. Error más grande. C. No sé si ir al baile con Antonella o Olga. Menos. ¿Te gusta mi cabello liso o ondulado? No, tampoco. Juega a la ofensiva o defensiva. Correcto. La E. Muy bien. A ver. 6. Completa el enunciado. La conjunción y puede ser reemplazada por cuando antecede a una palabra que comience con i o i. I sin h y con h. A ver. O, u, sí o d. La o, marco la a. Muy bien.
7. Completa el enunciado. La conjunción puede ser reemplazada por cuando antecede a una palabra que comience con O u O. La E, la U, la O, la SI o la SINO. La B, U. Muy bien. 8. ¿Qué alternativa presenta uso correcto de la conjunción sino? A. No estuvo en casa sino en el mercado. Llegaremos temprano si no nos demoramos. Si no vienes, me voy solo. Si no tienes dinero, no apuestes. Baila si no me voy. La E. Muy bien, la E. 9. En el siguiente enunciado, ¿qué conjunción completa la oración es? Algo encontraremos, ya sea plata, espacio, oro. A, O, I, E, U, si no. La U, respuesta D. Muy bien. 10. En el siguiente enunciado, ¿qué clase de conjunción completa la oración? A ver, buscamos tejedor, espacio, hilandera. Distributiva, explicativa, copulativa, disyuntiva o concesiva. Disyuntiva. Muy bien. Dice, buscamos tejedor, espacio, hiladera. Es disyuntiva. Muy bien. La D. 11. En el siguiente enunciado, ¿cuál es la conjunción que completa la oración? Todos eran esclavos, indios, espacio, indias. A, O, B, I, C, E, D, U, E, sino. La C. Muy bien. Dice, todos eran esclavos, indios e indias. Muy bien. 12. ¿Qué conjunción completa la oración? El delantero será Neymar, espacio, Oliver. A, O, I, E, U, sino. La D, U. A ver, el delantero será Neymar u Oliver. O sea, uno de los dos. Es una elección, ¿verdad? No es los dos. 13. ¿Qué enunciado completa mejor la oración? No tiene un anillo, espacio, pedirle matrimonio. A, O, B, con qué, C, con qué, D, si no, o E, si no. Si no, no dice, o si no, junto, ¿verdad? A ver, no tiene un anillo, o pedirle matrimonio. No, no tiene un anillo, ¿con qué pedirle matrimonio? No tiene un anillo, ¿con qué pedirle matrimonio? No tiene un anillo, sino pedirle matrimonio. No tiene un anillo, sino pedirle matrimonio. A ver, ¿cuál crees tú que es, la B o la C? No tiene un anillo, ¿con qué pedirle matrimonio? La C. Muy bien. 14. Completamos con el enunciado correcto. O perdón, con la conjunción correcta. Está enfermo. Espacio. Tendremos que postergar la fiesta. A. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Si no. Si no. A ver, está enfermo. Si no, tendremos que postergar la fiesta. La E o la D. La D o la E. Ah, a ver, tú lo haces. Y la última dice, en no quiero tu amistad, espacio tu amor, completa la conjunción adecuada. A, O, I, con qué, si no, si no. La E. Muy bien. Entonces, ya hemos desarrollado los 15 reforzando, o lo que resta. 12 creo, si no me equivoco. Reforzando 11, reforzando lo aprendido, y ahora te queda practicando en casa, que eso lo tienes que hacer tú, ¿sí? La página número 139 y 140. Muy bien, ¿cuál fue el tema que hemos trabajado el día de hoy? La conjunción.
En la anterior, la preposición. Dos tipos de temas que son los relacionantes. Ya sabemos que son nexos, son enlaces, sirven para unir dos palabras o dos conjuntos de palabras, ¿verdad? Muy bien, entonces ya hemos trabajado ejercicio y teoría de este tema. ¿Sí? No te olvides, por favor, terminar de hacer los ejercicios de practicando en casa, en la página número 139 y 140. Que eso te queda poquito, 10 ejercicios nada más para ti. ¿Sí? Gracias entonces por permitirme llegar a ti, por trabajar contigo de esta manera, teóricamente, el tema de conjunción. Nos vemos la próxima. ¿Sí? No te olvides, por favor, enviar los ejercicios a mi correo. Que tengas buen día, bendiciones y cuídate mucho. Nos vemos.